Entonces, esta grabación, como siempre digo, pues se hace con fines netamente académicos. Entonces, bueno, yo quiero darles la bienvenida a la sesión número 12 de las conversaciones sobre educación inclusiva. Entonces, hoy, en esta sesión número 12, nosotros vamos a tener a la doctora Beatriz Cantero. Dame un momentico. Acá, se me perdió el perfil. Entonces, la doctora Beatriz Cantero me comentaba y yo quiero como hacer esto para entrar en familiaridad, que me comentaba la doctora Beatriz Cantero que es chilena. Entonces, Sí. viene de Concepción, pero pues en estos momentos ellos están vinculados con la Universidad de Barcelona. Entonces, desde allí, ellos nos están acompañando junto con Atif Lodi. Entonces, la doctora Beatriz, ella es especialista en didáctica de las ciencias y género, es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Investiga sobre aspectos sociales de la enseñanza STEAM con perspectiva de género, es bioquímica de formación inicial y comparte con nosotros la línea de formación de profesores eh, y profesoras a nivel universitario. Entonces yo quería, antes de presentar a TIF, hacerte la invitación a que puedas saludar y de pronto como regalarnos algunos detalles más sobre tu perfil que yo pues por aquí no haya dicho. Entonces tienes la palabra, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Ojalá algún día cuando todo esto pase de verdad podamos darte la bienvenida personal, un abrazo de amistad y de colegaje. Entonces, Muchísimas gracias, Marta. Yo estoy muy contenta de poder compartir este ratito con ustedes porque de verdad que todo lo que se ha reflexionado sobre género en la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias es un tema muy importante, pero todavía muy marginal dentro de las didácticas. Aquí nos ha costado también hacernos un espacio, pero vamos a ir poco a poco sembrando semillitas para poder hacer que realmente la educación sea lo inclusiva que soñamos, ¿no? Yo creo que tú has resumido bastante bien mi trayectoria. Soy chilena, migrante, y entonces por eso también hemos coincidido con Atif en ser doctorandos primero y después doctores aquí estudiando en Barcelona, y nos ha permitido generar este vínculo de trabajo y colaboración que mantenemos de poder mirar la educación más allá de los parámetros habituales occidentales, sino que tratando de incluir otras perspectivas. muchísimas gracias y de verdad, muy, muy bienvenida. Nosotros, como te decía, nos sentimos afortunados de traer a la palestra estos temas de conversación, porque como ya te decía, son temas que poco tenemos incluidos por ahora en nuestros currículos y son competencias, digamos que las competencias interculturales son competencias que estamos luchando por adquirir, pero que pues realmente todavía no tenemos, estamos en tratar de trabajar, en empezar a adquirirlas a través de estos espacios. Bueno, y le doy también la bienvenida al doctor Atif Lodi. Bueno, entonces Atif, Muchas, como ellos se encuentran allá en Barcelona, entonces yo les quiero contar que él es oriundo de Pakistán, tiene su doctorado en didáctica de las matemáticas también de la Universidad de Barcelona. Nos parece muy importante, digamos, la parte que ha trabajado en su tesis doctoral, en donde trabaja el aprendizaje de la matemática de estudiantes pakistaníes en Cataluña. Sí, y bueno, también tenemos por comentar que él casi toda su formación, cierto que la has hecho en Barcelona, con personas como bien importantes para nosotros, muy conocidas, como la doctora Nuria Planas. Ella es, por lo menos de consulta, es alguien que nosotros conocemos muchísimo.
Conocí a Tiff, él tiene un currículo bastante extenso, pero entonces a mí me parece que es como bien importante contar que él ha hecho, digamos, como investigador colaborador, ha recorrido varios países, entre ellos Chile. Allí el destino tuvo la fortuna de encontrarnos, nos conocimos en un evento y de ahí para acá hemos entablado unos lazos de amistad y de colegaje, como bien decía, bien interesantes. Entonces, el profesor también presenta, digamos, una parte muy importante dentro de su trayectoria investigativa, y es precisamente tratar de pensar qué pasa con ese pensamiento matemático cuando yo estoy como por fuera de mi territorio, de mi terruño, porque como bien decía ahorita la doctora Beatriz, de pronto nosotros tenemos una mirada muy occidental, tenemos una mirada muy eurocéntrica, en donde de pronto muchas cuestiones culturales quedan por fuera, digamos, de nuestro panel. Por eso es muy, muy importante también a ti tenerte y también recibir pues estas enseñanzas que hoy nos vas a dejar muy seguramente. Entonces, también te doy la bienvenida para que algo que quiera complementar o decir de todo esto que yo no leí, lo puedas hacer a ti. Bienvenido. Muchas gracias, Marta. Ya tú has resumido todo. Yo le quiero dar gracias a ti y tu universidad que me da la oportunidad de presentar mi trabajo y conocer mi trabajo. Espero que a usted le gustaría escuchar mi trabajo y después leerlo y citarlo. No quiero hablar más de eso, pero quiero que comenzamos porque la gente ya tiene que ir y tiene que hacer otra cosa también, tiene otras tareas. Vamos a comenzar con el título que dice ampliar la mirada en la educación matemática, interculturalidad y género. Que la doctora Beatriz Cantero va a hablar de la interculturalidad y género en la matemática. Y yo voy a hablar más de matemática, en el bilingüismo e interculturalidad. Ella va a enfocar más en género y yo la matemática e interculturalidad. Y cómo vamos a unirse, vamos a ver poco a poco. Y más adelante vamos a ver. Y la profesora Beatriz Cantero va a comenzar y yo voy en la parte de matemática, interculturalidad, yo voy a enfocar en eso. Sí, Beatriz Cantero. Bueno, Marta, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Queremos compartir esta parte de nuestros trabajos de doctorado, sobre todo, con ustedes, y para nosotros es muy, muy fundamental hablar desde estas dos perspectivas, desde la perspectiva intercultural y de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque partimos de la base de un concepto que seguramente ustedes ya conocen, que es el del Kimberlé-Crenshaw, de la interseccionalidad. Pensamos que es muy importante pensar que todas las personas, nuestras alumnas, nuestros alumnos, estamos cruzados por distintos ejes que nos atraviesan y que muchas veces no son visibilizados en el aula de clase. Y estamos hablando entonces que cada persona tiene una trayectoria y que tiene un lugar en el mundo de acuerdo a la educación que recibe, a la religión que tiene, a la diversidad funcional o no que pueda tener, a la salud o la ausencia de salud, a la clase social a la que pertenece y también al género que se le atribuye, si ha nacido mujer, ha nacido hombre o género disidente, y a la etnia o lugar de origen, ¿no? Entonces, estos son los fundamentos que pensamos que son claves para empezar este trabajo. Respecto a la interculturalidad, algunas pinceladas. Queríamos, por una parte, reflexionar sobre la importancia que tiene la cultura como conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales que caracterizan a una sociedad, y en este sentido hemos estado revisando en estos días, después de la invitación, acerca de la inmensa cultura que hay en Colombia, que desconocíamos. También ha sido una oportunidad para nosotros poder acercarnos a vuestra realidad, así que les tenemos que agradecer por ello. La perspectiva sociocultural considera los factores sociales y culturales para diseñar las investigaciones y las intervenciones didácticas que puedan servir para un grupo de estudiantes determinado. Por lo tanto, pone de relieve y valora la diversidad de los contextos de origen de las personas
que al poder interactuar enriquece la cultura nativa. Entonces estamos pensando que Colombia, con toda la riqueza étnica que tiene, pues es un tema que seguramente tendrán mucho por desarrollar, que seguramente les queda un camino largo y muy interesante. Estuvimos revisando y nos enteramos, no lo sabíamos, que tienen ustedes más de 69 lenguas y que tienen por lo tanto una diversidad lingüística maravillosa. Sin embargo, también veíamos que a partir de 1991 que estaban reconocidas estas lenguas de acuerdo a vuestra constitución, con lo cual me imagino que el trabajo a desarrollar hacia adelante es muy amplio, porque por lo menos en Chile la situación es también bastante reciente respecto del reconocimiento de las lenguas nativas, que en el caso de Chile son mucho menos que 68, pero que también recién, ¿no?, se están intentando apoyar y darle el espacio que requieren en el sistema educativo. Entendemos por bilingüe a las personas que transitan de una lengua a otra en búsqueda de una comunicación que sea eficaz, y en este sentido nosotros creemos que el estudiantado que tiene un origen indígena, que habla otra lengua, en vez de ser su autoestima un poco baja porque a lo mejor no habla perfectamente el castellano, deberíamos apoyar a que sienta una autoestima muy alta porque sabe más lenguas que nosotros, los maestros, ¿no? Porque normalmente la situación en Chile, en Colombia, me imagino también, es que en general somos castellano hablantes y ya está. Y en realidad las personas bilingües tienen una riqueza y una posibilidad de usar sus lenguas para fines diferentes en distintos ámbitos de la vida que es muy interesante. Entonces debiéramos decirle a los niños y niñas indígenas que bueno que hablen estas lenguas, y aunque nosotras no seamos capaces de hablarlo, permitir un espacio, esto va a hablar Atif en su trabajo, que fue conclusión de su trabajo de tesis, que le dé la posibilidad entonces de utilizarla. Tenemos muchísimas posibilidades de interacciones bilingües, ¿no? En Colombia nos enteramos que era en Vera, Guayú, perdón si lo pronuncio mal, Nazá, con este bilingüismo con el castellano, castellano catalán se habla aquí, estamos en Cataluña, o también aquí se habla urdú, que es la lengua nativa castellano, urdú inglés, árabe inglés, castellano creol, etcétera, etcétera, etcétera. La escuela consideramos que es un espacio de diversidad cultural que es muy importante. La idea de interculturalidad, me imagino que están como enteradas de que es bastante reciente, porque antes se hablaba de multiculturalidad, que ya vamos a explicar en qué consiste, y en cambio en la interculturalidad hay una intención directa de promover el diálogo y el acercamiento entre culturas. Consideramos que la diversidad humana es una oportunidad de intercambio y enriquecimiento muy importante, que todas las personas tienen experiencias válidas que aportar, y en ese sentido una escuela inclusiva tiene que dar cabida también a esta diversidad. Les vamos a comentar rápidamente cómo son los modelos europeos para, entre comillas, integrar a las personas migradas a las sociedades de acogida. Me refiero a las personas que hemos migrado a Europa desde otros contextos. En general se plantean 3 tipos de integración. Una que es la asimilación, hemos hecho un esquema bastante sencillo, en que personas de distintos colores, ¿no?, se tienen que asimilar, parecerse a la persona nativa para poder ser aceptada. Este es el modelo que se llama de asimilación, que es el que está vigente en Francia, sobre todo. Hay otro modelo que se llama multicultural, en que estas mismas personas están dentro de una sociedad agrupadas de acuerdo a su origen étnico, es decir, por ejemplo, población negra toda junta, población asiática en otras partes, latinoamericana en otra parte, en fin. Y esto conforma verdaderos guetos, que son zonas del territorio en que solamente se habla ese idioma y se junta gente de la misma etnia. Es lo que se puede observar en Inglaterra, en Londres, en que hay verdaderos barrios, el barrio latino, el barrio chino, el barrio asiático y así sucesivamente, en que no hay una comunicación entre los distintos grupos, sino que funcionan como guetos. En España se está intentando, pero es una cosa en construcción, que no está exactamente así, pero bastante en esa línea, la perspectiva intercultural, que nos dice que hay que respetar la diversidad y mezclarnos, que es la manera, ¿no?, de compartir, de intercambiar experiencias, de poder crecer mucho más.
Hoy día mismo estamos en un mundo que es muy, muy cambiante. Bueno, ahora con el COVID está todo más parado, pero en general la posibilidad de viajar, de emigrar, de desplazarse es atávica, intrínseca a los seres humanos. Ahora tenemos que no solamente hay migraciones laborales o económicas, sino que también hay desplazamientos que tienen un origen bélico o político, o migraciones ambientales, o escapando de discriminaciones de distinto tipo, que determina que personas demanden asilo o refugio o decidan moverse de un lugar a otro. Sin ir más lejos, Atif y yo somos un ejemplo bastante concreto de este fenómeno de las migraciones. Entonces nos encontramos, por lo menos aquí en España, con aulas interculturales que tienen gente, alumnos, alumnas de distintos lugares de origen. Por lo tanto, es un espacio social de comunicación en la que se pueden generar también múltiples conflictos que se construyen y se manejan constantemente. Es todo un desafío. Creemos que es importante considerar la perspectiva intercultural en la educación porque tiene varias ventajas. Por una parte, humaniza las clases y los temas, incluye a todo el alumnado, aumenta los niveles de autoconfianza. Esto, para género, ya les contaré que es fundamental. Permite un aprendizaje más holístico, promueve el pensamiento crítico y es coherente con el constructivismo porque promueve el uso de los conocimientos previos de los y las estudiantes con los que puedan relacionarse y estar familiarizados. Es por esto es que esta perspectiva nos parece muy, muy interesante de pensar y de ejecutar. A continuación, Atif les va a explicar el contexto que hay en España y también los resultados de su tesis doctoral. En el caso de España, en España habla 4 lenguas, en cuales castellano, catalán, gallego, euskera. Y hay, en el mapa podemos ver que catalán donde habla aquí en el morado, en un color morado, y donde yo realicé mi estudio también. Y ahí para hablar como existe 4 idiomas, hay varios modelos en cada comunidad autónoma que explican. Entonces, un modelo monolingüe castellano solo enfoca en una lengua, solo habla castellano. Y otro modelo en Cataluña exactamente que es inmersión lingüística, catalán. Primero todas las materias lo enseña en catalán. Primera lo enfoca solo en catalán. Y la tercera es un modelo de bilingüe castellano y gallego. Y eso lo hace en Galicia. El último modelo que lo realizan es en castellano mixto o euskera. Lo que hace en País Vasco. Lo hace un modelo mixto. En el caso de Cataluña, cuando un alumno o un alumnado, digamos, llega a una aula, la integración es de que alumnado extranjero lo integra de esta manera. Primero, lo asigna una aula de acogida, que hay para los estudiantes general de extranjero, tiene un plan que se llama el Plan de Lengua y Cohesión Social. Eso significa que cuando llega un alumno, lo asigna a una aula de acogida, después hace un centro de acogedor y un plan educativo. ¿A qué se refiere un plan educativo? Dice, le hace un test o una prueba a los alumnos emigrantes y después lo valoran, ese test o prueba, y lo asigna una aula de acogida relativo con su conocimiento previo. Y quería decir eso porque el test no solo se realiza en castellano, catalán o inglés, es que el test se realiza en la lengua urdu, ruso, alemán, francés, portugués, italiano y varias otras lenguas.
para ver su conocimiento en su lengua materna. Y también lo hace ese test en general y test especialmente en matemática, en su lengua materna y en otra lengua que saben. Por ejemplo, digamos, en el caso de Pakistán, lo hacen en 2 lenguas. En Urdu, la lengua oficial de Pakistán, y inglés, porque también es una lengua oficial de Pakistán. Pues porque tenemos influencia inglesa. Entonces, por eso lo realiza en 2, porque hay 2 sistemas en Pakistán, que una lo enfoca que es pública solo en Urdu, otra que es privada. La mayoría de los casos es que los alumnos vienen aquí, saben inglés más que Urdu. Entonces, por eso lo hace en las 2 lenguas. Y el aprendizaje de matemático en contexto bilingüe es bastante conocido y hay algunos autores que dicen que la dificultad del alumnado que resuelve el problema relevante, el ambiente de matemática, que en la matemática que es difícil para un estudiante. Entonces, es más difícil para un estudiante bilingüe. Y esta dificultad aumenta, el estudiante aprende, como digamos, como le dice el Clarkson, si Polya dice en 1945 que es difícil para un alumno normal la resolución de problemas, y entonces, ¿cómo será un estudiante bilingüe? Aquí, el bilingüe, digamos, que un estudiante que no habla solo 2 lenguas, que habla 2 o más de 2 lenguas. En ese contexto referimos. Y dice, Planadar dice lo mismo, que cómo sería mejor ver las dificultades que enfrentan los alumnos bilingües en aprendizaje matemático. Y en mi tesis también yo enfoqué en ese tema que dice detectar dificultad de aprendizaje matemático en estudiante pakistaní, especialmente en la resolución de problemas, actividad de ecuación, en álgebra. Yo enfoqué en tema de álgebra, y que asocian la dificultad tanto en la matemática como lingüística. Yo quería ver las 2 partes, cómo en lingüística influye en la matemática y las dificultades matemáticas asocia con la lengua. El objetivo de mi tesis fue estudiar el uso de la lengua del alumnado inmigrante durante la resolución de actividad matemática. Y el segundo objetivo es identificar las dificultades que presentan estos alumnos. Y en mi tesis tenía varias etapas. Entonces, en la primera etapa hubo con 8 estudiantes, era un estudio preliminar. Sí. La segunda etapa realicé con 44 estudiantes, un grupo mayor, y en primera etapa, perdón, los estudiantes eran de primero y segundo de eso. Es decir, yo no sé cómo será en Colombia, pero aquí tenía 13, 14, 12, entre 12 y 14 años. Y en la segunda etapa tenía un rango de estudiante de primero de eso, desde 12 hasta 15 años de estudiante. En la cuarta etapa realizamos un taller con los 4 alumnos para profundizar más cómo resuelven la actividad matemática durante la resolución de cuando lo resuelve en las distintas lenguas. Y eso hicimos una entrevista, hacemos una interacción entre ellos, grabamos en video, audio. Los instrumentos
para recoger los datos en la primera etapa. Fueron 4 actividades de texto, gráfico, mixto, algebraico. En la segunda etapa lo realizamos, incluimos también las pruebas de lengua, por ejemplo, en catalán, porque es importante saber su conocimiento en catalán, en su lengua materna, en urdu, en castellano, y después asociar eso con la resolución de problemas matemáticos. Y hemos pasado una prueba de matemática y conocimiento de la generalidad que han hecho en Cataluña, y esa prueba consiste por tramo de edad. Son 8 años, 10 años, 12 años y 14 años. Esa también vamos a ver más adelante cómo este conocimiento evoluciona. Y aparte de esa, en la segunda etapa realizamos otra prueba hecha por nosotros en catalán, en urdu, de prueba matemático. Quería ver la diferencia de la lengua de urdu y la lengua catalana, cómo se asocia esa resolución de problema a la lengua urdu o a la lengua catalana. ¿Por qué quería hacer la lengua catalana? Porque la lengua catalana es oficial, como lo expliqué anteriormente, es lengua oficial. Y aquí lo hace un estudio de inmersión lingüística en catalán. Y por último, en la última etapa, pasamos 4 pruebas matemáticas, y tipo de matemática fueron de texto, gráfico, mixto, algebraico. El análisis de esta etapa fue en las interacciones. Cómo hablan entre ellos, cómo comunica entre los alumnos, digamos, que es cuando resuelven la actividad matemática, es cooperativa, validación, pregunta-respuesta y regulación. Y además, ¿en qué lengua lo hacen eso? Y aquí podemos ver los resultados de la primera etapa, como lo expliqué, que tenía 4 actividades, y las 4 actividades resuelto por los 8 alumnos, y podemos ver la lengua utilizada en cada actividad. Y en la última columna hemos realizado una entrevista y preguntamos si quiere entrevistar en la lengua urdu o en otra lengua. Entonces, y aquí podemos ver en qué la lengua que realizamos las entrevistas. Entonces, y aquí podemos ver las varias lenguas realizadas o utilizada durante la resolución de actividad matemática, reportada por los alumnos. Y también quiero explicar que justificada a través de la entrevista. En la segunda etapa, aquí podemos ver la resolución de actividades matemáticas de alumnos de primero y segundo de eso. Entonces, aquí podemos ver la lengua utilizada por los 44 estudiantes y la resolución de problemas. Aquí podemos ver, es correcto, parcialmente correcto y incorrecto.
y aquí como lo expliqué, que hemos realizado o hemos diseñado unas pruebas en lengua catalana de matemática y lengua urdu en matemática. Y quería ver que los alumnos, esos 44 alumnos, resuelve bien las actividades matemáticas en catalán o en urdu. Entonces, aquí podemos ver que la mayoría de los alumnos, la primera actividad correcta lo responde en urdu y parcialmente lo responde en urdu. Y aquí es, para mí, es muy impresionante o es muy que los alumnos que reportaron en catalán, la lengua catalana, dice los datos en parcialmente correcto es más alto que en su lengua materna. Porque los profesores ni nosotros esperamos eso. Y aparte de las pruebas matemáticas en urdu o la lengua y matemática en catalán, pasamos las pruebas de las lenguas lingüísticas, digamos, en urdu, catalán y castellano. Y queremos ver la competencia en urdu, catalán y castellano. Entonces, aquí podemos ver que los alumnos tenían un conocimiento bastante avanzado en urdu y en la lengua catalana y castellano es bastante similar, aunque la lengua de instituto es catalán. En la tercera etapa podemos ver que los alumnos, como analizamos las interacciones durante la resolución de actividades matemáticas, los alumnos, por ejemplo, hubo 4 alumnos. Entonces, aquí podemos ver las interacciones, la mayoría que han realizado en la lengua. Aquí podemos ver en la lengua, en las 4 interacciones: cooperativo, regulación, validación y pregunta-respuesta. Entonces, aquí podemos ver que la mayoría de los alumnos, cuando hace el cambio de lengua, lo hace en urdu, pero cuando lo cambia de lengua, hace en catalán. Pero cuando una comienza en catalán, y después hay un bastante rato que habla en catalán. Y también los resultados de esas 4 alumnas, por tanto que ellas no han tenido problema con la lengua catalana. Y esos son, y el final, aparte de las interacciones, pasamos una prueba de matemática realizada por esos 4 alumnos, que aquí podemos ver las correcciones, porque y quería destacar que estas 4 alumnas han tenido dificultades con la matemática, reportado por su profesora de clase. Entonces, ellos, el final, en comienzo, no eran capaces de hacer las actividades matemáticas, pero después fueron capaces de resolver bien. Entonces, es decir, que las interacciones promovieron un conocimiento bastante favorable en la resolución de actividad matemática, el conocimiento matemático, digamos.
En la conclusión del estudio exploratorio, que la mayoría de los alumnos cambiaron de lengua durante la resolución de actividad matemática. Y el tipo de actividad que promuevo más de lengua fue de texto. Y 100% hubo cambios de lengua. Porque de texto, no solo por el texto, porque después reportaron que tenía que cambiar, no solo por el texto que está escrito, tenía que hacer en su lengua materna porque el conocimiento de la situación y conocimiento de, digamos, de multiplicación o de división o de otra situación que lo llevan de una lengua a otra lengua. Y en razón de cambio de la lengua, como lo expliqué, que fueron con la confianza, porque hace mucho tiempo que habla su lengua materna, digamos, en este caso, en Urdu, porque por eso hubo ese cambio de lengua o dificultad de la tarea matemática. Cuando ellos ven una barrera que no puedo avanzar, entonces después lo cambia a lengua materna a ver si lo pueden ayudar o lo pueden resolver. Resolución de actividad matemática, problemas de comprensión de texto, mejora la presentación de actividad de manera visual. Entonces, digamos que cuando lo presentamos una actividad en gráfico, eso lo mejora la resolución de actividad matemática. En cambio de lengua durante la resolución de actividad matemática, digamos que todos los alumnos cambiaron de lenguas, lo que participaron en este estudio. Y este resultado es concordante con Maskovich y Planas Clarkson y Cetati. ¿Qué dicen qué? Que la mayoría de los que dicen que estos estudios surgen que el cambio de la lengua depende del tipo de actividad planteada. Es decir, que cada actividad tiene su origen o tiene su manera de resolver. Entonces los alumnos lo piensan en la lengua dada y después si dificulta, si enfrente una barrera, lo cambian de lengua. En los resultados podemos ver también que donde hubo menos cambios de la lengua era el de actividad visual. El alumnado tiene mejor desempeño matemático en la versión Urdu, ya como tenía que observar anteriormente, que los alumnos que han dado las actividades en Urdu o en catalán, entonces tenían un buen rendimiento de desempeño en versión Urdu. Y los estudiantes escolarizados en inglés, que han tenido un poco conocimiento en inglés, entonces tenían mejor desempeño en catalán. Ese se refiere que surge que existe dificultad que la lengua matemática en inglés y la lengua matemática en catalán tiene un punto común. Digamos que la estructura de la lingüística es común, el alfabeto, cómo escribe. Entonces, es decir, que los alumnos que han estudiado en inglés para ello aprender catalán es
más fácil que los alumnos que han tenido educación en Urdu, porque la estructura y el alfabeto es diferente. Entonces, y también hay estudio que dice que Urdu escribe de derecha a izquierda y en inglés de izquierda a derecha. Entonces, y catalán también en lo mismo. Entonces, eso también afecta el conocimiento matemático. En el taller, la interacción entre pares permitió usar diferentes lenguas durante la resolución del problema. Y los alumnos realizaron code switching. Es decir, que los alumnos cuando no tenían una palabra adecuada o una frase para pensar o durante la interacción entre ellas, hicieron cambio de lengua o hicieron code switching. Es decir, que el code switching lo promueve a resolver actividad matemática, no lo impide en la resolución de actividad matemática. Y como lo reportan Maskovich, Helali y Planas y Civil, los tipos de interacciones fueron cooperativo, mayoritariamente cooperativo. Eso permitieron significado compartido, aunque la pareja fueron muy diferentes en conocimiento matemático. Y por último, la estrategia de resolución de problemas, la mayoría de la pareja utiliza la estrategia de aproximación para resolver problemas matemáticos. Es decir, para las aulas, ¿qué hay que hacer? Fomentar la participación diversas. Cuando hay más cultura, hay más idiomas, hay que promover participación entre diferente cultura y diferentes lenguas. Es la contribución activa de personas y colectiva de diferente origen o contextos culturales en los espacios, procesos, ámbito y participación. Toma formales como no formales. Y es el trabajo de profesores cómo llevar a esos alumnos a utilizar ese tipo de idiomas como recursos, no como un contexto desfavorecido para esos alumnos. Es decir, que no hay que impedir utilizar los idiomas o las lenguas en las aulas de matemáticas. Las orientaciones didácticas en trabajo cooperativo, promover las reflexiones de alumnado sobre la propia práctica que le está dando. ¿Cómo le resuelve? Hay que explicar a su compañero, hay que explicarle a profesora, aunque no entiende la lengua. Partir de generar dudas, por ejemplo, dudas, ¿vale? Lo que resuelve, la duda que tienen ellos. Compartir estrategia e instrumento, incorporar una práctica bilingüe. Por ejemplo, la lengua no solo viene sola, la lengua tiene un bagaje cultural, un conocimiento previo que afecta el conocimiento activo de los alumnos. Entonces, ellos tienen que ver como una ventaja de hablar más idioma, no impedir que no hable bien. Es como un recurso, como le dice Sattati y Maskovich. Y aquí tenemos una bibliografía relativa con los estudios realizados en este gráfico.